Acción colectiva. Módulo 1. Punto 4. 4. El rumor como comunicación colectiva. Mensajero del error y del mal tanto como de la verdad. El rumor, la más rápida de todas las plagas, va desencadenando el terror y se fortifica difundiéndose. Mensajero del error y del mal, tanto como de la verdad. El rumor, la más rápida de todas las plagas, va desencadenando el terror y se fortifica difundiéndose. Casi con toda seguridad habréis recibido en alguna ocasión algún mensaje de este estilo. Ejemplo de los apuntes, en el que se avisa de la aparición de un peligrosísimo nuevo virus. Prácticamente en su inmensa mayoría se trata de falsas informaciones que se transmiten por la red a una gran velocidad y que se convierten ellas mismas en el virus que preconizan, infectando a un gran número de usuarios que, en ocasiones, pueden llegar a inutilizar sus ordenadores siguiendo los altruistas consejos del mensaje. Podríamos pensar que se trata de la modalidad moderna de lo que conocemos como leyendas urbanas, historias que se van transmitiendo de boca a oreja, que atraviesan fronteras y que penetran en amplias capas de la población y llegan a convertirse en parte del imaginario colectivo, a convertirse, en palabras de Allport y Postman, en rumores cristalizados. Pierre Marc, 1987, sistematiza esta afirmación planteando 4 fenómenos vinculados con los rumores, que los hacen merecedores de estudio. En primer lugar, los rumores pueden dar lugar a prejuicio y difamación. En segundo lugar, los rumores pueden implicar degradación o distorsión de la información. El tercer fenómeno se refiere a la aparición de comportamientos poco racionales, derivados del contenido del rumor y que pueden dar lugar a conductas que pueden llegar a poner en peligro la propia vida. Por último, también hay que tener en cuenta que son una fuente de cambio de opiniones y actitudes. Los efectos que los rumores tienen son distorsión. Los rumores posteriores al ataque a la base de los Estados Unidos de Pearl Harbor en 1941 hicieron que una parte de la población llegara a creer que se había destruido la totalidad de la flota del Pacífico. Creencia que no se ve completamente rechazada a pesar del desmentido radiofónico del presidente Roosevelt. Conducta irracional. Un ejemplo típico de este efecto es el de los acontecimientos derivados de la transmisión radiofónica que realizó Orson Welles en 1938 de la novela La Guerra de los Mundos. (4.1) Definición de rumor y tipos de rumores. Como concepto teórico, el nacimiento del rumor tiene su origen en los inicios del siglo XX. Cada uno de estos autores desarrollará un método para el estudio experimental del rumor. El diseño de Stern implica a un participante que escribe un relato sobre determinado acontecimiento para que sea escuchado por otra persona que a su vez hará lo mismo. La peculiaridad de la situación consiste en que los participantes escriben el relato, pero él es el experimentador, el encargado de leerlo a la siguiente persona.
Kirkpatrick y Bartlett utilizan el método de las repeticiones seriadas, precursor del conocido juego de sociedad consistente en que varias personas, formando una cadena, transmiten oralmente el mismo mensaje de una a otra, de forma que puede apreciarse la transformación de forma y contenido que sufre el mensaje original. Por su parte, Allport y Postman utilizan también el mismo método de repeticiones seriadas, tomando como material de base una serie de viñetas que un primer participante debe describir al siguiente miembro de la cadena, de forma que éste, a su vez, pueda transmitirlo al siguiente y así sucesivamente hasta que intervienen 7 u 8 personas. Por ejemplo, no tienen en cuenta los cambios en la motivación que se dan en una discusión informal, o que una misma persona puede contar versiones diferentes de una misma historia no en función del recuerdo, sino en función del tipo de relaciones que mantiene con su interlocutor. La principal limitación en el estudio experimental del rumor y de otras formas de comportamiento colectivo radica en el fracaso en producir o incluso simular estados motivacionales comparables a los que se producen en la vida real. Las características más o menos compartidas por las diferentes definiciones serían las siguientes. Características comunes de las definiciones. Objeto. Información. Tema. Asuntos de actualidad. Objetivo. Convencer. Medio. Comunicación interpersonal. A estas podemos añadir las que, según Capfre, serían las características básicas del rumor. La esencia del rumor es el movimiento. Sin movimiento no hay rumor. El rumor es emergencia y circulación de noticias en el cuerpo social. Hay rumores con fundamento y sin él. Lo que caracteriza un rumor no es su carácter verificado o no, sino su origen no oficial. Llamaremos pues rumor a la emergencia y circulación en el cuerpo social de informaciones todavía no confirmadas públicamente por las fuentes oficiales o desmentidas por estas. Tipos. Knapp, 1944, establece una de las clasificaciones más conocidas en función del tipo de motivaciones que se encuentren detrás del rumor. Rumores que expresan deseos o sueños imposibles. Son aquellos cuyo contenido consiste en el reflejo de algún deseo presente en la población. Rumores pesimistas o de miedo. En este caso, el contenido del rumor pone de manifiesto los miedos existentes en el grupo, la angustia de que ocurren acontecimientos de tipo negativo, la angustia de que ocurran acontecimientos de tipo negativo. Con contenido agresivo. Tienen como misión dividir grupos o destruir lealtades. Transmisión del rumor. Allport y Postman idearon la fórmula probablemente más extendida para explicar la difusión de los rumores. Según estos autores, la cantidad de rumor será el resultado de la multiplicación de su importancia por su ambigüedad. Repetimos, la cantidad de rumor será el resultado de la multiplicación de su importancia por su ambigüedad. Es decir, para que se difunda un rumor,
Este debe caracterizarse no solo por una cierta ambigüedad, sino también por tener algún tipo de relevancia para la persona. El proceso de transmisión implica, en la mayoría de los casos, una transformación del mensaje original que Allport y Postman describen formulando sus tres famosas leyes sobre la transmisión de los rumores. Primero, nivelación o reducción, mecanismo con el cual el rumor, según va circulando, se reduce, acortándose, haciéndose más conciso y por consiguiente más fácil de recordar y contar, aunque una explicación de ello podría estar relacionada con el poco tiempo de que disponen las personas. La pérdida de memoria no parece el elemento explicativo fundamental, puesto que llega un momento en el que se obtiene una estructura simple que, con posterioridad, se repite de forma fidedigna. Segundo, acentuación. Implica la percepción, retención y narración selectiva de un limitado número de pormenores de un contexto mayor. Es el proceso complementario a la nivelación, puesto que si de un conjunto de informaciones algunas se nivelan, las otras automáticamente se ven acentuadas. Tercero, asimilación. La reducción y acentuación son dos manifestaciones complementarias de la asimilación a los marcos de referencia de la persona. Por consiguiente, supone una distorsión de la información recibida por la influencia de factores emocionales y cognitivos. Mukni plantea, basándose en estas leyes, que se está hablando de tres tipos de... Mukni plantea, basándose en estas leyes, que se está hablando de tres tipos de transformaciones. Mukni plantea, basándose en estas leyes que se está hablando, tres tipos de transformaciones. Primero, transformación simplificadora, es decir, omisión de contenidos. Segundo, transformación racionalizante, es decir, adaptación. Y tercero, transformación acentuadora, es decir, énfasis de algunos elementos. Por ejemplo, en cuanto al recuerdo de hombres y lugares, esos mismos autores destacan cómo pueden influir diferentes factores de tipo emocional en la mayor o menor precisión en el recuerdo. Otros elementos que pueden influir en la distorsión puede estar relacionado con el interés de las personas implicadas, por el tipo de relaciones sociales entre ellas o por el interés del transmisor en dar la apariencia de veracidad. 4.3. Modelos de transmisión. Como hemos mencionado con anterioridad, el modelo de Allport y Postman implica hablar de una estructura lineal de transmisión, en la que cada persona, menos los extremos de la cadena, es emisor y receptor de un único e idéntico mensaje. Con independencia de que se transforme, no circula ningún otro tipo de información, sin que exista la posibilidad de auténtica interacción con su interlocutor y sin que exista la posibilidad de que reciba o envíe nuevas informaciones. Repetimos. Como hemos mencionado con anterioridad, el modelo de Allport y Postman implica hablar de una estructura lineal de transmisión, en el que cada persona es emisor y receptor de un único e idéntico mensaje, sin que exista la posibilidad de auténtica interacción con su interlocutor y sin que exista la posibilidad de que reciba o envíe nuevas informaciones. Evidentemente, se trata de una situación que no es típica de la vida real. No es típica de la vida real.
4.4. Control de los rumores. Allport y Postman comentan que, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cierto alto funcionario de la Oficina de Informaciones Bélicas afirmaba que el rumor corre por falta de noticias. Por consiguiente, debemos proporcionar al pueblo noticias lo más exactas posibles, pronta y completamente. Sin embargo, para ellos esta afirmación no es del todo correcta, puesto que, en ocasiones, es la existencia de noticias lo que hace que circulen todavía más rumores. Por tanto, dar información no es forma de eliminarlos o controlarlos. El control de los rumores puede, por tanto, orientarse en dos direcciones. En primer lugar, dar la máxima información de la forma más precisa. O, segundo, combatir directamente el rumor, difundiéndolo para atacarlo y ridiculizarlo. Por último, Knapp menciona una serie de elementos que se deben tener en cuenta para poder controlar los rumores. Primero, asegurar la confianza en los medios de comunicación formales. Segundo, desarrollar la máxima confianza en los líderes. Tercero, informar del máximo número de noticias con tanta rapidez como sea posible. Cuarto, hacer la información tan accesible como sea posible. Quinto, evitar la holgazanería, monotonía y la desorganización personal. Sexto, llevar a cabo campañas públicas contra los difusores de rumores.